Hola, nosotros les vamos a hablar de arquitectura fúnebre y nuestro equipo está conformado por Gabriela Pedraza Fraga, Aide Guadalupe Guzmán Solís y Diana Estefanía Beltrán Neri. Arquitectura funeraria. Monumento funerario es el monumento que se dedica a la conmemoración fúnebre. Dependiendo de sus dimensiones y de que acojan o no un espacio interno, puede considerarse arquitectura funeraria. Los más ostentosos se denominan mausoleo, por la tumba de Mauloso, una de las 7 maravillas del mundo. Puede ser una tumba o sepultura si el monumento contiene la presencia de un cadáver. Puede ser un cenotafio si el monumento no contiene el cadáver, pero simula una tumba. Si únicamente es un lugar de recuerdo, sin referencia sepulcral, se suele denominar memorial. Persas. El imperio persa es una serie de dinastías imperiales que se concentraron en la región de Persia o Irán desde el siglo VI a.C. durante el reinado de Ciro el Grande hasta el siglo XX con la dinastía de Pahlaví. En 1979, después de la Revolución iraní, la monarquía iraní fue reemplazada por la República Islámica. Los persas construyeron tumbas como la de Ciro en Parsagada y la de Darío en Persópolis. Ciro el Grande fue un emperador que fundó el imperio persa bajo la dinastía aqueménida. Este imperio se extendió durante su reinado, pues conquistó la mayor parte del suroeste de Asia, así como gran parte de Asia Central, desde Egipto y el Esponto hasta el río Indo en el este, para crear la nación más extensa que hasta entonces se había visto. La tumba de Ciro data del año 528 a.C., siendo la estructura con aislamiento sísmico más antigua que se conoce, o por lo menos la que fue identificada como tal por los griegos. Alejandro había ordenado al historiador Aristóbulo de Casandrea que entrase a la tumba. Según su descripción, hoy perdida, pero citada por Flavio Arriano en su Anábasis del siglo II después de Cristo, allí encontró un sarcófago de oro, piedras preciosas y una inscripción. Estrabón indica que esta inscripción decía: Caminante, yo soy Ciro, el que dio a las persas un imperio y fue rey de Asia. No me tengas rencor por este monumento. En cualquier caso, lo interesante de la tumba, aparte de su antigüedad, simbolismo e importancia histórica, es que se trata de la primera estructura conocida en incorporar aislamiento sísmico, lo que la ha protegido de terremotos a lo largo de todos estos siglos. La tumba de Darío I, excavada en roca como los hipogeos egipcios, se trata de una edificación sencilla y de pequeño tamaño, que no llega a los 11 metros de alto en total. Se alza sobre un basamento construido con piedra caliza cuadrangular. La construcción, de unos 3 metros de largo, presenta forma de edículo, con frontón y cubierta a 2 aguas, relacionado con el arte griego de Asia Menor. La ornamentación es escasa. Se inspira en las construcciones funerarias de Lidia. La tumba de Darío recuerda en su estructura a un hipogeo. En esta tumba existe una inscripción en la que se puede leer lo siguiente: Para saber el número de países que ha gobernado Darío, mira las gentes que sostienen mi trono y comprenderás cuán lejos fue la lanza del persa. La superficie cruciforme, excavada en la roca, se halla, como bien dice el texto, decorada con relieves en que los personajes representados hacen referencia a las provincias o satrapías que llegó a gobernar. La arquitectura de la antigua Grecia desarrolló tres tendencias de diseño. La primera de ellas es el estilo dórico. Este se caracteriza por el uso de columnas dóricas, las cuales no tienen base. Poseen ranuras que se tocan en un borde afilado en la parte superior con un capitel simple y una placa cuadrada. El Partenón es conocido como el templo dórico más grande, construido entre los años 447 y 432 a.C., dedicado a la diosa Atenea. La segunda tendencia es el estilo jónico. En ella, la columna jónica siempre se coloca sobre una base, la cual consiste en dos perfiles torsiconvexos conectados por un elemento cóncavo llamado escocia. El capitel se forma por dos espirales interconectadas que sostienen el entablamiento más ligero, llamado volutas. Uno de los templos jónicos más famosos es el Erechthon, construido entre el 421 y 407 a.C.,
y es conocido por su construcción distintiva al ser sostenido por 6 figuras femeninas llamadas cariátides. Por último tenemos el estilo corintio. Según Vitruvio, la capital corintia fue inventada por el escultor ateniense y maestro de productos metálicos Calimá. Se parece a una canasta con hojas de acanto a su alrededor. El capital corintio tiene 2 filas de 8 hojas de acanto. A diferencia de las anteriores, la orden corintia no era un sistema constructivo, era puramente decorativo. El templo de Zeus es un estilo corintio y su construcción duró más de 7 siglos. Analicemos una de las principales edificaciones funerarias de la cultura griega, considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se trata del mausoleo de Halicarnaso. Un mausoleo se define como un monumento funerario, un sepulcro suntuoso y magnífico levantado sobre la tumba de una persona. Generalmente, estos monumentos suelen erguirse como lugar de descanso para personas importantes de la sociedad. En la antigua Grecia, el mausoleo de Halicarnaso fue construido en honor a Mausolo, rey de Caria en el año 350 a.C. Aunque algunos historiadores sugieren que Mausolo no tuvo nada de relevante en su vida y que lo único por lo que destaca fue por la construcción de su tumba. Incluso en la actualidad, solo las personas con gran poder adquisitivo tienen la oportunidad de mandar construir un mausoleo. Este proyecto fue concebido por su viuda, la reina Artemisa II de Caria, y su hermana. La construcción de esta monumental tumba fue encargada a los arquitectos Sátiros y Piteos, quienes construyeron una estructura rectangular de 30 por 40 metros, sobre ella 117 columnas jónicas en 2 hileras, sosteniendo el techo en forma de pirámide escalonada, y sobre este último la estatua de una cuadriga con las efigies del rey y la reina, alcanzando en conjunto unos 50 metros de altura. Para completar esta maravilla, los mejores escultores griegos de la época tallaron figuras y relieves en su estructura. El número total de estatuas ascendió a 444, aproximadamente, culminada con una estatua de un carro y 4 caballos. Soportó las invasiones y destrucción de la ciudad por parte de Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, pero finalmente fue destruido por un terremoto en el año 1404. Las columnas de estilo jónico tenían base y capitel con elaboradas volutas. Si bien la estructura general del mausoleo corresponde en líneas generales al estilo griego, algunos detalles tienen notoria influencia de los estilos constructivos persas, sobre todo en la base y el techo. En la ornamentación de la tumba, tanto en el esculpido de relieves como en la confección de estatuas, trabajaron los mejores escultores del mundo griego de la época, tales como Briaxis, Timoteo, Leucastes y el famoso Escopas de Paros. Dejaron su huella en la magnífica obra, confeccionando, además de los relieves, más de 400 estatuas para ser incluidas en la edificación. Muchos de los relieves tienen como tema a las Amazonas. El mausoleo fue revolucionario en el diseño durante el momento de su construcción. Estaba adornado con estatuas de muchos independientes y contenía un rectangular sótano por debajo de un pórtico. Incluso incluía una pirámide escalonada que descansaba en la parte superior de la columnata. En la cima de la pirámide estaba sentada una estatua con decorados de las esculturas de Mausolo y Artemisia en un carro tirado por 4 caballos. Lo que cubría la base del mausoleo era un podio escalonado en cuyos lados estaban estatuas decoradas. La cámara funeraria era de oro con adornos, y el ataúd y alabastro blanco se encuentran en el podio, rodeado por columnas jónicas. Estas columnas fueron las que levantaron una estatua adornada en forma de pirámide para realizar el techo. Las catacumbas. Las catacumbas son cementerios subterráneos ubicados en Roma, Italia. ¿Te preguntas por qué? Actualmente la ciudad cuenta con más de 60 catacumbas donde fueron enterrados ciudadanos paganos, judíos y los primeros cristianos de Roma.
Comenzaron a realizarse en el siglo II y no se verían finalizados hasta el siglo V. La palabra catacumba significa al lado de la cantera, y en efecto, fueron realizados en las afueras de Roma junto al terreno de una cantera. Las catacumbas de San Calixto, Italia. Es el primer cementerio de la comunidad cristiana de Roma. Empezaron a existir hacia la mitad del siglo II y formada por 15 hectáreas de extensión, siendo una red de galerías de casi 20 kilómetros en distintos pisos. Alcanza una profundidad superior a los 20 metros. En ellas se enterró a decenas de mártires, 16 papas y muchos cristianos. Reciben su nombre del diácono San Calixto, designado a principios del siglo III por el Papa Caferino como administrador del cementerio. La idea de enterrar a sus difuntos en un cementerio subterráneo fue lo más factible en la época, debido a las persecuciones de los primeros cristianos y debido a que ellos no tenían cementerios propios, enterraban a sus difuntos con los paganos, y los saqueos, robos y violaciones en las tumbas al aire libre eran muy comunes. Además, no estaban de acuerdo con la costumbre pagana de incinerar los cuerpos de sus fallecidos. También su situación económica, que al ser pobres no podían pagar el alto costo del terreno para sus difuntos. Su persecución finalizó con la firma del Edicto de Milán en el año 313. El espacio consta de diversos núcleos e hipogios puestos en pisos excavados en distintas épocas. Cada piso tenía su entrada propia hasta que, con el tiempo, se quedaron así conectados entre ellos. En las catacumbas podemos distinguir varias partes. Un trazo laberíntico de galerías denominado criptas, con una altura cerca de 2 metros y anchura de 80 o 90 centímetros, de las cuales los núcleos más antiguos del siglo II son las criptas de Lucina, la zona llamada de los Papas y de Santa Cecilia. Las criptas a veces se ensanchan formando una especie de cámaras poligonales llamadas cubículos, donde se enterraban los muertos por martirio. Es frecuente que estos cubículos están decorados con pintura mural al fresco. Fueron excavadas por los mismos cristianos llamados excavadores o fosores en latín. Trabajo hecho a mano con pala y pico a plena luz de lámparas de aceite, y acarreaban el material con canastas y bolsas. Las fosas de enterramiento excavadas en las paredes de las catacumbas podían ser de dos tipos: rectangulares, denominadas loculi, o semicirculares, llamadas arcosolio. Eran cerradas con losas de mármol o tejas. A veces una moneda o un caracol servía para reconocer el lugar de sepultura de un difunto. De igual manera, grabaron su nombre, símbolo o frase en la lápida. Sin embargo, la mayoría son anónimas. Fueron cavadas en toba, tierra de origen volcánico, fácil de excavar y resistente al derrumbe. El arcosolio es un arco por encima de la tumba, podía ser de tumbas familiares o algún personaje importante. Fue común en los siglos III y IV. Decoración e iconografía. En los cubículos la técnica utilizada era la pintura al fresco, que muestra una ejecución muy rudimentaria. Al principio, con fuerte influencia del helenismo, eran temas del mundo animal o vegetal con significado místico. La paloma, el alma; el pavo real, la eternidad; la vida o la espiga, eucarísticos; y de igual manera el pez. Conclusión. La arquitectura fúnebre ha sido parte de la sociedad desde tiempos antiguos. Cada cultura poseía su propia ideología y especulaban de distintas formas sobre la vida después de la muerte. Y a pesar de las distintas religiones y creencias, todas las culturas compartían la tradición de levantar un monumento en honor a las personas importantes de su sociedad. Cada cultura veía la muerte de distinta manera, y con ello sus tumbas adquirían un significado distinto. Hemos visto a los griegos crear estructuras majestuosas y elegantes, a los egipcios construir templos y tumbas colosales, a los persas tallar en roca sus monumentos fúnebres, todos encomendados a su fe o creencia de la vida después de la muerte, llena de símbolos y rituales, como lo está plasmado en las catacumbas. Si bien
la humanidad jamás podrá conocer lo que existe después de la vida terrenal, las antiguas culturas reconocen la muerte como un evento al cual aspirar, no como algo a que temerle, y en nombre de ese significado, combinado con sus ideologías, elevaban construcciones para conmemorar la partida de aquellas personas que fueron partícipes de su sociedad.